Buenos días, hermanos. Vamos a continuar en Efesios. Quiero que me acompañen al capítulo 6, ya en la parte final de la sección de la armadura de Dios. Y Pablo nos va a enseñar acerca de estar alertas en oración. Estar alertas en oración. Y quiero que leamos de versículo 18 hasta el versículo 20. Dice así: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Vamos a orar. Señor, te ruego que usted pueda hablarnos a nuestras vidas, que usted sea dirigiendo su palabra en este momento, que podamos ser sensibles a su voz, a lo que usted quiere para nosotros como congregación. Y Padre, ayúdanos a ser humildes también para recibir tu palabra. Danos entendimiento en Cristo Jesús. Amén. Es interesante cómo el apóstol Pablo termina esta sección de la armadura de Dios. Antes, si bien recuerdan, está hablando acerca de las partes de la armadura, ¿verdad? Diferentes partes, fueron 6 partes que enseñé el día de domingo pasado, y resulta que nos dimos cuenta que cada de esas partes defensivas para protegernos están en la Escritura. Es la palabra la que nos da esa protección para protegernos de los dardos del enemigo. Y vimos que también la parte ofensiva, es decir, la espada es la palabra y es la espada del Espíritu Santo. Por tanto, con la Escritura estamos protegidos y podemos atacar contra el enemigo y podemos tener victoria. Pero Pablo no se queda solamente con eso, solamente se queda con la palabra, sino que ahora nos va a hablar de un elemento que es importantísimo, al igual que la Escritura, que es una vida de oración, una vida de oración. Y mis hermanos, Pablo no es que él no... ¿Por qué Pablo? Uno puede preguntar por qué no coloca la oración como una parte más de la armadura. Porque no es una parte más, no es un accesorio más, sino que la oración es todo en la armadura, es decir, acompaña en cada una de las partes de la armadura. La oración es el complemento de una vida en la palabra. Entonces, hermanos, la oración es vital para la congregación, es vital para la vida del creyente. Y Pablo hablando de esta lucha espiritual, va a enseñar a la iglesia, finalmente, le va a enseñar cómo deben orar. En primer lugar, le va a enseñar el momento de orar, nos va a enseñar la forma de orar y nos va a enseñar el motivo por el cual debemos orar, considerando esta batalla espiritual que nosotros tenemos. Y lo va a hacer de una manera, quizás son pocos versículos, pero tiene mucho contenido, mucha profundidad. Y quiero que podamos ver en primer momento algunas cosas referentes a esto. Hermanos, el cristianismo se diferencia de las otras religiones, puesto que es una búsqueda de una relación con Dios o de Cristo. Pablo nos va a decir que esta batalla la podemos vencer por medio de una comunión íntima con Dios que nos fortalece. La teología, hermanos, no nos sirve si no nos lleva a una intimidad con Dios. El propósito de la teología, el propósito de estudiar la Escritura es acercarnos y vivir a Dios, estar cerca de Él. Es importante, hermano, muy importante conocer a Dios, aprender a escudriñar la palabra, conocerle cada día más, entender a Dios.
pero al mismo tiempo es importante estar con Dios. Estar con Dios. Y estas dos cosas, el enemigo trata de que carezca en nuestra vida, en tu vida y la vida de la congregación. Porque sabe que si estas dos cosas son débiles en una congregación, él tendrá victoria segura. Él tendrá victoria segura. Si la iglesia no profundiza en la verdad de Dios, en quién es Dios, y no le conoce, el enemigo puede engañar a la iglesia con la mentira. Pero por un lado, si la iglesia no está con Dios en una vida de oración, el enemigo fácilmente va a tener victoria. Por tanto, estas dos cosas son importantísimas. El enemigo hace creer a la iglesia, a los creyentes, que otras cosas son más importantes que la palabra y la oración. Él se pone furioso cuando una iglesia se esfuerza en comprender quién es Dios y estar con Dios en comunión. Por tanto, hace creer a las iglesias que por tener una buena música es espiritual. Por tener mucho dinero es espiritual. Por tener muchos ministerios, actividades, es espiritual. Por ser moderna, es espiritual. Por tener un montón de cosas, la iglesia es espiritual. Pero hermanos, ¿y dónde queda la vida de la palabra y la oración en una iglesia? En segundo plano muchas veces. Y ese es el corazón de una iglesia cuando la palabra y la oración quedan en el segundo plano. Y Pablo lo está enseñando acá, que son vitales considerando esta batalla espiritual. Deben ser expuestas como prioridad en una iglesia. La palabra y la oración. Y una iglesia que se aleja de la palabra, se aleja de una vida de oración, un creyente que no estudia la palabra, un creyente que no ora, es un cristiano que está envanecido, es un cristiano orgulloso. Una iglesia así es una iglesia orgullosa. Así como la iglesia de la Laodicea, que quizás tenía muchas cosas en la iglesia y pensaba que ella estaba bien espiritualmente, que está enriquecida por todas las cosas que tenía. Pero esta iglesia, el Señor le dice, yo te vomitaré de mi boca. ¿Por qué? Porque era una iglesia tibia. ¿Por qué? Porque piensas que eres rica y eres una iglesia orgullosa y me tienes afuera de tus puertas. Afuera, hermanos, muchas iglesias. Y nosotros podemos ser una iglesia que tenemos al Señor afuera porque no tenemos comunión con Él. Porque no valoramos la palabra y no valoramos una vida de oración. El Señor siempre pidió al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento comunión con Él. Ya estoy hastiado de sacrificios. Ya estoy hastiado, el Señor dice en el Antiguo Testamento, que de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Ya no quiero más sacrificios, tiene que decir el Señor en el Antiguo Testamento. Ya no quiero más esas cosas, holocausto. ¿Por qué? Porque lo hacen por ritual, por costumbre simplemente. Pero su corazón está en otras cosas del mundo, en otros ídolos. Así es, esa es la realidad de la iglesia de hoy. No es muy distinta a la realidad del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Y esa era la condición de la iglesia de la Odisea. Y el Señor nos muestra acá nuestra condición. Hermanos, no demos una iglesia como Marta. No, el Señor no pide una iglesia como Marta, haciendo muchas cosas, pero el Señor solamente le dice a Marta, mira, María ha escogido la mejor parte. Marta, afanada y turbada, haciendo un montón de cosas en su casa, pero el Señor, ¿qué le dice? María, y Marta reclamaba a María porque no hacía muchas cosas. No le ayudaba en sus quehaceres, pero Jesús le dice, María ha escogido la buena parte. ¿Y cuál era la buena parte? Hermanos, ¿cuál es la buena parte y que no le iba a ser quitada a María? Aprender del Maestro, a los pies de Él. Aprender de Él. Comunión con Cristo. Eso es lo que el Señor pide de una iglesia.
Y eso va a garantizar que podamos vencer esta batalla. Una iglesia que pretende dar frutos por sus propias fuerzas y recursos, pero que se desconecta de la vid, es imposible que dé frutos. Es imposible que una iglesia que no permanece unida a Cristo pueda dar frutos para la gloria de Dios. ¿Cómo se logra esto? Pablo lo ha dicho a través de la palabra y ahora a través de la oración. Necesitamos una vida de oración. Necesitamos una vida de la palabra. Notemos acá, Pablo nos va a enseñar esto, dice, orando, nos va a decir en un momento, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Pero me quiero detener en este momento en cuánto tiempo el creyente o nosotros como iglesia debemos orar. Si usted lee el pasaje nuevamente, se da cuenta que Pablo muchas veces habla de todo, en todo tiempo, con toda oración, con toda perseverancia, por todos los santos, y Pablo quiere enfatizar esto, quiere enfatizar la importancia de la oración. ¿Cuándo dice debemos orar? Dice en todo tiempo, hermanos, en todo tiempo. Hay otros textos como en Romanos capítulo 12 que nos habla de ser constantes en oración. En Tesalonicenses nos dice orad sin cesar. Es algo continuo, algo que no podemos dejar, considerando que esta batalla es tan hostil donde el enemigo quiere engañarnos continuamente, quiere hacernos caer, quiere desalentarnos. Por tanto, debemos estar alertas, hermanos, continuamente en comunión con Dios. Hermanos, hoy día se piensa que una oración en la mañana estoy listo. Una mañana el desayuno o el almuerzo o la cena estoy listo. Hermanos, la palabra nos enseña que nuestra oración debe ser continua, diaria, constantemente, en el día. Quizá nuestra mente por hacer cosas no vamos a estar pensando quizá en la oración, pero hermanos, podemos ir a nuestro trabajo y durante ese trayecto poder orar al Señor. Podemos levantarnos y orar al Señor, buscar al Señor. Podemos estar incluso con nuestra familia y orar con ellos. Hermanos, podemos estar, vamos a la cama, a acostarnos y podemos orar. Podemos estar durante el día quizás haciendo otra cosa, pero nuestra mente a veces está pensando en muchas otras cosas, pero llevemos todas las preocupaciones delante del Señor. Hermanos, la comunión con Dios es constante. Y no debe ser con el motivo de simplemente porque tengo que hacerlo lo voy a hacer, sino que es comunión con Él. O porque tengo que pedir algo al Señor, ahí tengo que orar. No, comunión con Él. Yo a veces con mi esposa no compartimos de varias cosas, varios temas. Y así mismo con el Señor. Comunión con Él significa hablar de muchos temas. No solamente para pedir. En todo tiempo y en toda circunstancia, como hace un llamado a la congregación de Éfeso, podemos entender que la congregación debía buscar en cada una de sus reuniones elevar oraciones hacia el Señor, como era la práctica normal en la iglesia primitiva, donde persistían los hermanos en la oración. Esa es la iglesia modelo. Sin embargo, la iglesia no es iglesia solo cuando se reúne. Hermanos, no nos podemos congregar en estas circunstancias, pero eso no nos debe limitar para nosotros buscar donde estamos a Dios en oración. Por tanto, un creyente en cada momento puede estar haciendo algo, pero elevando oración ante el Señor. Y a veces, hermanos, necesitamos tener tiempo de retiro. Parar de hacer los quehaceres, si es que podemos hacerlo, ¿verdad? Parar y retirarnos a buscar al Señor su presencia. A levantarnos
durante el día, podemos ir a buscar al Señor. Así como el Señor Jesucristo, con tantas cosas que Él hacía, apartaba tiempo, siempre apartaba tiempo para orar, para estar en comunión con su Padre. Y usted se fija, por ejemplo, en Lucas, muchas veces se habla del Señor que a veces oraba toda la noche. Y cuando había mucha gente que quería hacer un montón de cosas, tenía que hacer, Él decía, paremos y necesito ir a orar. Y para Él la oración no era una carga, sino que era un descanso, un deleite. Hermano, eso debe ser un deleite, la oración. Es un deleite, hermanos, el estar en comunión con Dios. Pero Pablo nos va a decir ahora, nos va a enseñar la forma de orar, en segundo lugar, la forma en que debemos orar. Dice, con toda oración y súplica en el Espíritu. Hasta ahí vamos a quedar y después vamos a continuar. Dice, con toda oración y súplica. ¿Qué significa con toda oración, hermanos? Pablo aquí nos está enseñando la forma en que debemos acercarnos a Dios. Hermanos, la oración debe ser abundante, variada y entregada al Señor, con un corazón entregado al Señor. Debe ser abundante porque dice, con toda oración y súplica. Nuestras oraciones no solo deben tener calidad, sino cantidad. Uno puede pensar, no, es que yo oro un poquito, pero lo hago sinceramente. No, el Señor quiere que sea abundante nuestras oraciones, porque lo necesitamos, hermanos. Necesitamos que nuestras oraciones sean abundantes, que haya harta oración, con toda oración y súplicas. Aunque ahora oración aquí y súplica está en singular, se entiende con la palabra que todo, cuando dice todo, habla de oraciones y súplicas, muchas oraciones y súplicas. Debe ser una vida de oración abundante, abundante. Pero también lo que nos quiere decir Pablo acá es que nuestra oración debe ser variada. Debe ser abundante, pero no significa que vamos a repetir siempre lo mismo ante el Señor. No debe ser monótona. Esto quiere decir que se vuelva un ritual la oración, como un rezo. Decir lo mismo al Señor. Y uno puede pensar que otras religiones hacen eso de rezo, pero los evangélicos también. Muchas veces caemos en una monotonía en nuestras oraciones. Con toda súplica, oraciones se refiere a diferentes maneras de hablar al Señor. Diferentes maneras. No solamente acudir a Él por peticiones, sino la Escritura nos enseña que podemos agradecer al Señor en oración, acción de gracias en la oración, podemos adorar al Señor en la oración, como lo vemos en los Salmos. ¿Cuánta adoración hay ahí? Podemos hablar simplemente con Dios, hablar con Él. Y claro, podemos pedirle a Él. Pero hermanos, cuidado con pedir. Imagínense un padre que va a su hijo solamente a pedirle cosas. ¿Qué va a pensar el padre? ¿Qué va a pensar el padre? Mi hijo solamente me pide cosas, pero no quiere tener comunión conmigo. Y a veces solamente vamos al Señor solamente para pedirle cosas. Cuando el Señor quiere tener comunión con nosotros. Dios no quiere, hermanos, que repitamos algo y que no sea sincero en nuestros corazones. Que nos llenemos con un montón de palabrerías que no tienen sentido. El Señor Jesucristo enseñó eso. Y el Padre Nuestro es solamente un bosquejo que tenemos, un modelo para orar, pero no significa que tenemos que repetirlo. Deben ser sin adornos, deben ser sinceras nuestras oraciones. Hablar como lo que sentimos, hermanos, lo que sentimos delante del Señor. Debe ser sincero, debe ser natural. Y quizás podemos pedir una cosa al Señor. Quizás tenemos algo que queremos pedirle. Y lo podemos hacer persistentemente, pero nuestras palabras deben variar. Deben variar.
También nos enseña con esta palabra oración y súplicas que debe ser entregada. La palabra súplica tiene que ver con eso. Significa rogar, pedir, plegarias. Es diferente pedir que rogar. Eso ya es más fuerte. Entonces súplica es un énfasis. La súplica, hermanos, tiene que ver con una desesperación. Tiene que ver con un corazón sincero entregado a Dios. Derramar el corazón delante del Señor. Y eso puede conllevar, hermanos, lágrimas. Lágrimas. Me encanta el Salmo 42 cuando dice, mi alma tiene sed de ti. Eso es un creyente que ha estado con Dios. Ese es el corazón de un creyente que se alejó de Dios, pero como experimentó la comunión con Dios, quiere, por tanto, de nuevo deleitarse en eso. Por eso es mi sed. Tengo sed de ti. Mi alma tiene sed de ti. Mi hermano, entonces nuestras oraciones no deben ser pocas, ni monótonas, ni frías. Deben ser abundantes, variadas y con un corazón entregado a Dios. Con un corazón sincero ante Dios. Dios se agrada de un corazón así. Dios se agrada de alguien que quiere buscarle. Y el Señor bendice a los creyentes que le buscan. Pero vemos otra cosa en cuanto a la forma. Dice Pablo aquí, dice, en el Espíritu, con toda oración y súplica, pero en el Espíritu. En el Espíritu. Se puede entender como esto, como en el poder y en la esfera del Espíritu. En los parámetros del Espíritu, podemos decirlo así. El Espíritu mora en nosotros, ¿verdad? Y de hecho la Escritura dice que el Espíritu intercede por nosotros, a veces cuando nosotros no sabemos cómo pedir como conviene, ¿verdad? Y el Espíritu está intercediendo con gemidos indecibles, como dice Romanos 8. Gemidos que no podemos escuchar, que no lo entendemos, no lo podemos captar, porque son gemidos indecibles, espirituales. Y el Espíritu está intercediendo, pidiendo a Dios conforme a la voluntad de Dios. Pero Pablo acá está tratando de mostrarnos que nuestras oraciones deben ser guiadas por el Espíritu. Es el Espíritu que nos capacita para orar correctamente a través de la palabra. El Espíritu que mora en nosotros siempre pide conforme a la voluntad de Dios, por tanto, Él nos va a enseñar a través de la palabra cómo pedir correctamente. Por tanto, lo diferente a pedir en el Espíritu es pedir en la carne. Y dice Santiago que si nosotros pedimos conforme a la carne, que a veces lo hacemos, para gastar en nuestros deleitos, Dios no nos escucha. Dios no nos va a responder. Pero cuando pedimos en el Espíritu, es decir, conforme a la palabra de Dios, conforme al deseo de Dios, Dios nos va a conceder esas peticiones. Por tanto, el Espíritu, orar en el Espíritu es simplemente, hermanos, orar conforme a lo que el Espíritu Santo inspiró en su palabra. Hermanos, ¿cómo orar? ¿Cómo podemos orar conforme a la voluntad de Dios? Vea la voluntad de Dios en su palabra. Y ahí vas a saber cómo orar. Ahí vas a saber cómo debemos orar, cómo es bueno orar delante del Señor. Y si queremos tener un modelo de oración, podemos ver también la misma carta de Pablo. ¿Por qué oraba Pablo? Aquí Pablo muestra por qué oraba. En el capítulo 1 dice, para que la iglesia alumbre su entendimiento, para conocer qué cosa, la riqueza de la gloria de Dios, la riqueza de Cristo. Hermanos, una gran petición de la iglesia es, Señor, danos más luz de tu palabra, que podamos entender mejor a Cristo, que podamos entender más a Él. Ese es orar en el Espíritu de Dios. ¿Cómo debemos pedir en el Espíritu? Acudamos a la palabra que Él inspiró para aquí encontrar cómo debemos orar en Él.
Pero en tercer lugar, hermanos, nos enseña Pablo que debemos orar, dice acá, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bueno, entonces todavía estamos viendo la forma. No ha dicho que nuestra oración debe ser en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y ahora nos va a enseñar que esta oración debe ser velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los. Entonces la oración debe ser ahora persistente, perseverante y vigilante. Este término velar tiene el sentido de estar despierto, Imagínense, estamos en una batalla, imagínate si alguien que se queda dormido en esta batalla. Si un soldado en la guerra se queda dormido, probablemente que muera. Y no solamente que muera, sino que pueda dañar alrededor también en esta guerra. Dañar a los soldados también, cuando necesitan los otros protección. Por tanto, aquí Pablo habla de esta palabra, estar despierto, estar alertas. Hermanos, debemos estar alertas en esta batalla. ¿Cómo podemos estar alertas? Perseverando en la oración. Esta palabra perseverancia es muy interesante porque significa estar dedicado, estar centrado, apegado a la oración. Y lo podemos ver este significado cuando vemos el libro de los Hechos, y en el capítulo 1, versículo 14, habla de que la iglesia persistía, perseveraba, estaba pegada a la oración. Y también vemos que cuando tenía que la iglesia tomar una decisión importante, por ejemplo, elegir el sucesor de Judas, se entregó a la oración para poder obtener la respuesta de Dios. Ese es el sentir, hermanos, que debemos tener. ¿Cómo podemos estar alertas? Perseverando, persistiendo en la oración en cada momento. También esta palabra perseverar lo muestra el Señor Jesucristo. Por ejemplo, cuando Él oraba toda la noche. Y dirige en Lucas 11:1, usted lo puede buscar, versículo siguiente, dirige a los discípulos a que persistan en la oración, que no desmayen. Y el Señor habla mucho, hay mucha enseñanza del Señor acerca de cómo orar y la persistencia al orar. No solo observando horas fijas, sino disfrutando una continua comunión con Dios. En Hechos 6:4 notamos a los apóstoles, a los líderes de la iglesia. ¿Recuerdan? Hechos 6, las viudas eran desatendidas, hubo murmuración. Los líderes habían descuidado esa parte de distribuir los recursos para las viudas. Y hubo reclamo en los cristianos. ¿Y qué ocurrió? Los apóstoles no dijeron, bueno, nosotros vamos a cubrir esa necesidad. No. Los apóstoles, hermanos, dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra, el ministerio que el Señor nos encomendó, el servicio que el Señor nos encomendó y la oración por atender esto. Los apóstoles, hermanos, fueron guiados por el Espíritu y entendieron que hay algo fundamental en la iglesia. Algo que lo aprendieron de su maestro, del Señor Jesucristo, y entendieron que lo fundamental en una congregación es que sus líderes se entreguen a la palabra, al ministerio de la palabra, prepararse con la palabra y entregar la palabra y la oración. Y esa misma palabra se utiliza acá, persistir. Nosotros persistiremos en el ministerio de la palabra y la oración. Hermanos, ese es el sentido de una iglesia. Ese debe ser prioridad, palabra y la oración.
Si no están esas dos cosas, o si está muy débil, esta batalla Satanás va a ganar esta batalla. Y la iglesia no va a crecer, Los apóstoles entendieron eso. Si descuidamos esto, la iglesia no va a crecer. Los perdidos no van a llegar a conocer a Cristo. Si nosotros descuidamos esto. Misterio central, importante, más importante. Y así vemos esta palabra que está una y otra vez en la Escritura en cuanto a la oración, de persistir. Es una acción continua, una disciplina que la iglesia debe tener de orar ante el Señor. Hemos visto entonces el momento de orar en todo tiempo, continuamente, hermanos. Hemos visto la forma con toda oración y súplica. Eso implica una oración abundante, una oración variada y una oración que es entregada, con un corazón entregado al Señor. Vimos que es en el Espíritu, conforme a la voluntad de Dios en la palabra, y vimos que la forma era persistiendo y estando despiertos, vigilantes en cuanto a la oración. Y ahora vamos a ver en tercer lugar el motivo de orar. El motivo de orar. Fíjense, Pablo como lo señala aquí, versículo 18 al final dice, por todos los santos. Cuando aquí se refiere a los santos, se refiere al pueblo de Dios. Se refiere al pueblo de Dios, evidentemente. Esa palabra santo significa alguien consagrado, dedicado para Dios, apartado para Dios. Y cuando Pablo empieza la carta de Efesios, llama a la congregación los santos y fieles en Cristo. Es decir, Dios nos ha apartado de este mundo por medio de Jesucristo, a través de Jesucristo, por el Evangelio. ¿Sí? Y por tanto, Pablo utiliza esta palabra para de nuevo hacernos entender que estamos llamados a estar en el mundo, pero no ser del mundo. Es decir, no conformarnos con el mundo, porque ya hemos sido apartados para Dios, consagrados para Él. Y esto nos quiere demostrar, hermanos, que la lucha de la iglesia es no parecerse al mundo, sino parecerse a la palabra de Dios. Necesitamos, por tanto, la oración para no caer en las redes de Satanás y de los engaños de él. Necesitamos la oración para andar de acuerdo a esta posición que tenemos ahora en Cristo, que es el tema central de la carta, nuestra nueva vida en Cristo. Debido a esta lucha espiritual es necesario que oremos los unos por los otros, dice Pablo. Oren, ¿cuál es el motivo? Por todos los santos. Es decir, por toda la iglesia local, donde estamos, por cada miembro de la iglesia, pero también por aquellos que están en otros lugares, en Chile, en otros países del mundo, en lugares recónditos, ¿verdad? Entonces, dice acá la palabra que debemos estar continuamente orando por el pueblo de Dios, por todos los santos. Hermanos, debemos recordar que somos un cuerpo. Pablo lo enseñó en el capítulo 4 de la unidad del creyente, la unidad de la iglesia. Por tanto, en esta batalla no estamos solos, no somos llaneros solitarios, batallando solos con Satanás, batallando solos en esta lucha espiritual. Hermanos, estamos unidos como congregación, debemos estar unidos, batallando esta lucha. ¿Y cómo podemos batallar? ¿Cómo podemos estar unidos orando unos por otros en esta lucha? Para que no seamos vencidos por el diablo, para que no haya desánimo en nosotros, para que no haya enfriamiento en nuestro corazón. Palabra, hermanos, algo que muestra el amor que tenemos para la iglesia es la vida de oración. Hermanos, si usted me ama, una forma de mostrarlo es orando por mí. Y doy gracias porque cuando nos congregamos había hermanas
hermanas que quizás son de bajo perfil, que a veces no se notan en la iglesia, pero ellas se acercaban a mí y tiernamente me decían: estoy orando por usted. Y realmente eso me conmueve porque es una muestra de amor. Y cuán necesitado soy yo de las oraciones de la congregación. Vamos a ver por qué. Porque yo soy necesitado de sus oraciones. Pero hermanos, nosotros debemos orar continuamente por nosotros. Continuamente, para que nuestra vida espiritual no decaiga. Y aparte de orar, como dice también Efesios capítulo 4, que debemos hablar la verdad en amor. Que debemos exhortarnos, como dice Colosenses 3, enseñándonos la palabra continuamente. Y a veces amonestándonos en amor. A veces estimulándonos, ¿verdad? Eso es una manifestación de amor. Cuando yo enseño la verdad. Cuando oro por los creyentes. Eso es tener comunión. Porque si no hay, hermanos, palabra dentro de los creyentes, si no hay oración dentro de los creyentes, entonces es un club social. Sacamos esas dos cosas, la oración y la palabra, y es un club social. Y hay gente que se reúne, hay gente que se quiere, que se muestra afecto de otras maneras. Se muestra afecto incluso haciendo obras sociales. Se muestra afecto de diferentes maneras. Pero hermanos, no son el pueblo de Dios. ¿Me entienden? Y el pueblo de Dios, algo que hace y nos muestra Pablo, es que ora. Está la oración y está la palabra morando abundantemente entre ellos. Es decir, Cristo el centro. Entonces vemos que el motivo de orar según la batalla espiritual, Pablo está centrando, llevándonos a entender esto, de que estamos en una batalla y debemos orar unos por otros, ¿sí? Fortalecernos en la oración, ¿sí? Y hermanos, hay otros motivos por qué orar. Pablo lo ha dicho en Timoteo, que debemos orar por nuestras autoridades, por la nación. Sí, hay muchas cosas que podemos orar y podemos pedir. Pero quiero que ustedes noten que Pablo lo que está haciendo acá es llevándonos, considerando lo que él está diciendo de la batalla espiritual. ¿Por qué debemos orar por todos los santos? Porque todos estamos en una batalla. Necesitamos la fortaleza de Dios de la oración. Y Pablo va a decir otra petición en cuanto a esto. Noten, versículo 19, y por mí. Pablo dice, y por mí. Oren por todos los santos, pero acuérdense de mí. Acuérdense de mí. ¿Cuál? ¿Por qué Pablo dice esto? ¿Cuál va a ser el motivo por él? ¿Por qué quieres que oremos, Pablo, por ti? Dice, a fin, noten esto, muy importante, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Pablo estaba encarcelado, él lo dice después, por el cual soy embajador en cadenas. Pablo está enseñando, estoy encadenado, estoy en la cárcel, no tengo libertad, ¿sí? Estoy prisionero. Pablo probablemente estaba prisionero en Roma, en la capital del imperio, el poderoso imperio romano. Y Pablo dice, hermanos, quiero una petición. Y el fin de esta petición es que yo pueda abrir mi boca. Que el Señor me dé, al abrir mi boca, palabra. Me sea dada palabra. Hermano, no es una petición normal. No pide para ser libertado. No pide para eso, sino que para que Dios le conceda palabras para poder predicar el Evangelio. Cuando dice me sea dada palabra, este verbo está en tiempo pasivo. Quiere decir que
Dios el que da la palabra. Pablo hablaba por palabras que Dios ponía en su boca. Algo parecido como ocurría en el Antiguo Testamento, donde los profetas le venía palabra de Dios para poder predicar. Y hermanos, el Espíritu daba palabras a Pablo para predicar. Él tenía mucho conocimiento de la Escritura del Antiguo Testamento, pero él entendía la asistencia del Espíritu para poder predicar. ¿Y cómo alguien puede tener la asistencia del Espíritu para predicar? Es a través de la oración personal, pero también la del pueblo de Dios, cuando oran por el predicador. Pablo quiere enseñar para comunicar bien el mensaje del Evangelio. Quiero palabra del Señor para que pueda yo, en esta circunstancia, pueda hablar de Él bien, claramente, por medio del Espíritu. Pero dice, va a agregar esto, para dar a conocer con denuedo. Esta palabra con denuedo significa con coraje, con valentía, con franqueza, con libertad. Hermanos, el Evangelio no es atractivo para el incrédulo. El Evangelio es una ofensa para el incrédulo porque llama a la humillación del incrédulo, del pecador. El llamado del Evangelio no es Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti, no es el mensaje del Evangelio. Porque eso es atractivo para la gente, lo va a aceptar. Dios tiene un plan maravilloso, ¿a quién no le gusta escuchar eso? Hermanos, el mensaje del Evangelio no es atractivo, por eso Pablo está encarcelado. Porque llama a la gente al arrepentimiento y la fe en Cristo, y la gente no quiere el arrepentimiento. No quiere escuchar que Dios está irado contra ellos. No quiere escuchar la verdad, que va a tener un juicio delante de Dios. Y nada lo podrá salvar, a menos Cristo. Que se humille delante de Cristo a los pies de la cruz. Por esto el Evangelio es locura para los que se pierden, dice Pablo. Imagínense predicar un mensaje así, arrepiéntanse. Imagínense, no le va a gustar a la gente. No le gusta a la iglesia a veces escuchar un mensaje de arrepentimiento y de humillación delante de Dios. Porque hay orgullo. Porque hay orgullo. Pero ese es exactamente el mensaje. Ese es el mensaje que Pablo proclamaba. Por eso estaba encarcelado por predicar ese mensaje. O si no, sería amigo de todo. Sería amigo de los romanos. No estaría preso. Por eso Pablo pide valentía. Quiero tener coraje. Porque Pablo se sentía débil. Sentía que hay una hostilidad grande en este mundo contra el Evangelio. Lo estaba viviendo en carne propia. Y hermanos, la misma hostilidad que tuvo Pablo la tuvo el Señor Jesucristo. Vean los Evangelios. Vean los Evangelios. Noten ahí cuánta hostilidad, cuánta oposición tuvo Cristo. De hecho, fue crucificado por el pueblo por ese mensaje que Él predicaba. Algunos presentan a Cristo, no, super happy, super light, super bonito, su mensaje liviano. No, hermanos. ¿Por qué entonces lo crucificaron si su mensaje era tan bonito y llamaba a la gente, Dios tiene un plan maravilloso para ustedes? ¿No será que el mensaje, hermanos, del Señor era diferente? ¿El mensaje de Dios, de Cristo, era fuerte para el oyente? El mensaje de Cristo era: niéguese a usted mismo, niéguese. Y si usted quiere ser mi discípulo, hay un costo, hay unos requisitos. Y el requisito para seguirme, dice el Señor, es tomar mi cruz, morir cada día y seguirme, dejar todo por mí. No tienes que amar nada más que a mí. Ese es el requisito. ¿Poca la exigencia? No, hermanos, no es poco. Y ese es el llamado para la iglesia de hoy, a lo que se ha perdido. Por eso Pablo está aquí y dice: hermanos, necesito sus oraciones. Necesito que ustedes pidan por mí, porque no es fácil predicar. No es fácil predicar el Evangelio, el misterio del Evangelio, porque hay hostilidad.
Y dice, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de Él. Hable de Cristo como debo hablar, sin diluir el mensaje, sin cambiarlo para que sea más atractivo. Hermanos, ese es el sentir de Pablo. Ese es el sentir de Pablo. Y ese debe ser el sentir de todo predicador. Y ese sentir mío, hermanos. No es fácil predicar. No es fácil preparar un sermón. No es fácil, hermano, pararme acá detrás del púlpito. No es fácil. No saben la lucha que un predicador tiene por pararse aquí y predicar la verdad. El enemigo no está contento y va a desalentar al predicador de muchas maneras. Atacar. De muchas maneras, hermanos, para que el día domingo suavice el mensaje, suavice la verdad. En muchas iglesias están como están, hermanos, en tibieza. ¿Por qué? Porque el mensaje ha sido tibio. Y dice el Señor Jesucristo que a los tibios lo vomitará, le da asco. Asco, hermanos. ¿Cómo no entendemos eso? Hermanos, ore por mí. Llore para que el pastor no predique lo que usted quiere escuchar, que su carne quiere escuchar, sino lo que el Espíritu necesita. Para que el predicador pueda humillar su ego, su orgullo, y pueda caer a los pies rendidos de Cristo. Para que la iglesia quede rendida a los pies de Cristo y que entienda que solamente en Él, solamente con comunión con Él, podemos dar frutos y podemos vencer esta batalla. Hermanos, sin Él nada podemos hacer. Alejado del nada podemos hacer. Pido sus oraciones. Y así debemos orar por cada uno de los predicadores o que están en otros lugares como misioneros, pastores, a lo largo de todo el mundo, para que el Señor le ponga palabra en su boca. Que no hablen por su cuenta, sino que hablen por el Señor. Guiado por el Espíritu, guiado por la palabra. Y además que hablen con denuedo, con valentía, la verdad del Evangelio. Y eso no es fácil, hermanos. Hay hostilidad. Satanás no quiere que un predicador hable la verdad. Que hable el mensaje de arrepentimiento y fe en Cristo. Que hable de que hay un juicio de parte de Dios. Hermanos, necesito sus oraciones. Pastores necesitan su oración. Para que el Señor avive a algunos pastores caídos, hermanos. Yo he visto pastores desanimados. Misioneros desanimados. Y lo único que podemos hacer si lo amamos es a veces exhortarle con la palabra en amor, animarles a que sigan predicando a pesar de la oposición, sigan predicando con denuedo, pero al mismo tiempo orando por ellos, orando, a que el Señor les fortalezca. Hermanos, la oración es vital, hermanos, que el Señor nos ayude a ser hombres y mujeres de oración. Hombres y mujeres que están con Él continuamente, en dependencia. Una iglesia que se cree débil. Eso es lo que me falta decir, hermanos. Que se me fue, pero podamos entender esto, hermanos. Que el Señor acá en su palabra, cuando habla de esta lucha, habla de que para vencer, el requisito para vencer es uno. Y eso es que nos consideremos débiles. Ese es paradójico, pero el requisito que el Señor pone, si usted se da cuenta, es que seamos débiles. No quiere cristianos fuertes, sino débiles. ¿Por qué? Porque nuestra debilidad, entendiendo que somos débiles, nuestra debilidad nos va a llevar a una vida de oración y una vida escudriñando la palabra y buscando socorro a nuestro Señor. Ese es el corazón que debe tener la iglesia. Débil, mendigos, pobres espirituales,
que necesitan del poder y la gracia de Dios. Amén. Oremos. Señor, gracias Señor por su palabra, gracias por cómo usted nos instruye de cómo debemos orar, cómo podemos vencer en esta lucha espiritual. Guíanos tú, Señor, y que usted sea exaltado en cada momento. En Cristo Jesús. Amén.